Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Padre que estás en los cielos, te bendecimos en esta mañana, adoramos tu precioso nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias por este día precioso que tú hiciste, gracias por todo lo que significa este día para nuestras vidas, para nuestra salvación, para el mundo, para la tierra y para la gloria de tu santísimo nombre. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste tú en este día, por nuestra salvación, Señor. Por tu victoria sobre la muerte, por tu victoria sobre el infierno, por tu victoria sobre todas las potestades, por tu victoria, Señor, sobre el pecado, sobre la maldad, por tu resurrección gloriosa, Señor, y porque ahora, Señor, sentado a la diestra del Padre, Señor, tú puedes escuchar nuestra oración, y porque nosotros podemos, Señor, oír tu palabra y oír tu voz. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que nos des oídos abiertos y corazones sensibles, Señor, a la voz de tu palabra, que podamos escucharte, que podamos comprenderte, Señor. Necesitamos oírte, Padre, necesitamos tanto de ti. Nuestras almas, Señor, solamente pueden sobrevivir si tú las alimentas con tu bendita y santa palabra, con una palabra viva y con una palabra fresca que salga de tu boca, Señor, y que vivifique nuestras almas y nuestros corazones. Así te pedimos, Dios, que en esta mañana tú operes en cada vida, tú operes en cada corazón, Padre Santo, tú operes en cada mente, Señor, que tú hagas en cada uno de nosotros el milagro de la salvación, de poder verte, de poder conocerte, Padre Santo, el milagro del arrepentimiento, Señor, de poder comprender nuestro pecado, comprender nuestra falla, comprender nuestra maldad, nuestros caminos equivocados, Padre Santo, y volvernos a ti, Padre Santo, y someternos, Señor, a tu señorío, a tu grandeza, a tu gloria, a tu majestad. Bendito Jesús, haz tu obra en cada uno de nosotros. Bendito Jesús, opera en cada vida, en cada corazón, Señor. Te pido por todos los hermanos que están aquí conectados, por todos aquellos a los que hemos invitado, por todos los que están conectados y por todos los que un día escucharán este mensaje, para que tu palabra, Señor, halle cabida en su corazón y produzca fruto al 100%. Te bendecimos en esta mañana, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, nosotros estamos en una serie que se llama Verdaderos Adoradores y estamos repasando, y digo repasando porque creo que nosotros somos
esos adoradores, pero que tenemos que perfeccionar cada día más lo que nosotros hacemos. Y si alguno aquí no ha aprendido a adorar al Señor, el Señor lo está llamando, el Señor está buscando, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de la adoración, este es el versículo clave, este es el versículo, el texto clave, el texto emblemático. Siempre que hablamos de adoración, este será el capítulo más emblemático de la adoración. Necesariamente nos remitiremos al capítulo 4 de Juan y necesariamente evocaremos a una mujer, la mujer samaritana, con su vida hecha añicos, con su vida hecha un desastre, con todas sus miserias, pero es supremamente interesante ver cómo Dios en su soberanía entrelazó un tema tan glorioso, tan sublime como es el tema de la adoración, con la vida de una mujer indecente, con la vida de una mujer frustrada, de tal manera que siempre que hablamos de adoración tenemos que nombrarla a ella, que esta mujer se ha convertido prácticamente en un emblema de adoración. La adoración como tal es la actividad más importante que pueda realizar la iglesia del Señor Jesucristo. La adoración es lo más importante que podamos hacer como iglesia. No hay ninguna actividad más importante que la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es el propósito final y eterno para el cual Dios fundó su iglesia. Y eso lo aprendemos desde el principio cuando Dios fundó el pueblo de Israel. Vamos un momentico a Isaías 43. En Isaías capítulo 43 dice el propósito para el cual Dios creó un pueblo, el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel es el único pueblo, la única nación, el único país creado y fundado por Dios. Dios llamó a Abraham y le dijo: de ti haré una nación santa, de ti levantaré un pueblo santo. Ese es el pueblo que Dios creó, sacando a Abraham de Ur de los Caldeos y haciendo que de su descendencia se levantara una nación que es el pueblo de Israel. ¿Y para qué hizo eso? ¿Cuál es el propósito final del pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía en mente cuando creaba un pueblo de los lomos de Abraham? Isaías 43, versículo 7 nos dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice para gloria mía. Para gloria mía. Y si vamos al mismo capítulo 43 de Isaías, pero vamos ahora al versículo 21, dice con total claridad: este pueblo, o sea Israel, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. De tal manera que el propósito final del pueblo de Israel para con Dios era glorificar a Dios, publicar la grandeza y las alabanzas de Dios. Pero el propósito es el mismo para la iglesia. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo se divorció de Israel como tal, y lo sabemos porque ellos no tienen un templo donde ellos puedan adorar al Dios verdadero, porque ellos fueron rechazados, porque primeramente ellos rechazaron a sus Mesías y dejaron de ser el pueblo de Dios. Pero a los que recibieron al Mesías, a los que creen en ese Jesucristo, a ellos nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora es la iglesia la que es el pueblo de Dios. Es la iglesia la que es el pueblo de Dios. Y nosotros encontramos en la carta a los Efesios que se repite un sinnúmero de veces la frase de que nosotros como iglesia, los creyentes, hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito final de la salvación, ese es el propósito eterno de Dios para su iglesia, y más allá de ese propósito no hay nada. Repito, no hay ninguna actividad en la iglesia que sea más importante que la adoración. Ni siquiera el evangelismo, ni siquiera las misiones. Y podemos decir, ¿y por qué? Pues porque el evangelismo es con el propósito de hacer adoradores. Hacemos evangelismo con el propósito de formar adoradores. Las misiones existen
para que la gloria de Dios sea exaltada y conocida por quienes, por todas las naciones y por todos los pueblos de la tierra, de tal manera que el propósito final de las misiones es ¿qué? Es la adoración de esos pueblos que se alcanzan a través de las misiones, de tal manera que evangelismo y misiones son un medio, pero adoración es un fin. Evangelismo y misiones es un medio, pero la adoración es el fin supremo de la iglesia, es el fin supremo de un creyente, es el fin supremo de para qué te creó Dios a ti, para qué me creó Dios a mí. Si evangelizamos, es para crear adoradores. Si discipulamos, es para crear adoradores. Si enseñamos la palabra de Dios, es para que aprendamos a adorar. Una de las cosas que nos debiera preocupar a los adoradores, a los que ahora llaman salmistas, a los coordinadores de culto, los coordinadores de un culto, ¿qué es lo que ellos hacen? Guiar al pueblo a la adoración. Pero ellos mismos tienen que aprender a adorar a Dios. Y para eso tenemos que conocer al Dios que adoramos, porque ¿cómo vamos a adorar algo que no sabemos? Así que la adoración es la actividad más importante de la tierra. Aún el conocimiento bíblico se obtiene para adorar a Dios, porque el conocimiento por sí solo, que no te lleva a la adoración, te lleva a tu envanecimiento, te lleva a tu perdición. Repito, aún todo el conocimiento que podamos adquirir de la palabra de Dios, si el fin último de ese conocimiento no es llevarnos a una adoración más profunda, más sincera, más genuina, más verdadera, más intensa, entonces ese conocimiento nos está envaneciendo. De hecho, la Biblia dice en Romanos acerca de la creación, acerca de los pueblos gentiles, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que en su necio corazón se envanecieron y profesando ser sabios se hicieron necios. Así que el problema del conocimiento que se estanca, que se queda en la cabeza, que se queda en el corazón y que no nos lleva a adorar a Dios, es un problema de envanecimiento y resulta ser mortal, letal ese conocimiento. Todo lo que hace la iglesia es para perfeccionar la adoración. Ahora, en Juan capítulo 4, que es el capítulo que vamos a empezar a estudiar, porque vamos a estudiar lo que es adoración, en Juan capítulo 4 confluyen de una manera magistral la sed de Dios y la sed del ser humano. De hecho, es un libro que es un capítulo, que habla de necesidades. Y allí vemos que todo el mundo tiene necesidades. Tanto el Hijo como el Padre, tanto Cristo como el Padre están buscando algo, y también tenemos que la samaritana también es una mujer llena de necesidades. En ese capítulo, de manera magistral, confluyen las necesidades de Dios, por así decirlo. Parece una locura hablar de Dios necesidades. Eso, si lo tomamos de esa manera, es una herejía, porque Dios se sustenta por sí mismo. Dios es aceíta. Mas, sin embargo, la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que Dios anda buscando algo. De esa manera es que se junta en este pasaje la sed de Dios y la sed de la humanidad. Miren, ningún otro capítulo narra, ilustra y explica con tanta claridad la necesidad que tenemos nosotros, sea que estemos o no estemos conscientes de ella, pero tenemos una necesidad urgente de adorar al Dios verdadero, y la solicitud y diligencia con que Dios busca esa clase de adoradores. Las dos cosas confluyen en ese capítulo. Repito, la urgente necesidad que tenemos los seres humanos de adorar al Dios verdadero, y la diligencia y solicitud con que Dios está buscando esa clase de adoradores. Eso confluye ahí de una manera magistral en el capítulo 4. Por lo tanto,
y sabiendo que la adoración es el propósito eterno de Dios para su iglesia, para su pueblo, para todo aquel a quien Él llama y atrae hacia sí, vamos a mirar este encuentro y vamos a mirar este pasaje. Y lo primero que vemos aquí es que este es un encuentro entre Jesús y una mujer, pero sobre todo que es un encuentro divinamente planeado. Y podemos decir que este es un encuentro divinamente planeado en la eternidad. Que aquí no hay nada de casualidad y no hay nada de accidentalidad. Vamos a mirar lo que dice nuevamente el versículo del 1 al 8. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Número 1, hubo una comprensión en la mente del Señor Jesús. Y eso lo narra Juan con un propósito. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios y no hay ningún fragmento de la escritura que esté ahí puesto porque los escritores se descuidaron o que pusieron algo de más. Nosotros normalmente a veces vamos a decir algo y a veces decimos cosas de más, a veces decimos cosas que no son necesarios decir, pero en la escritura no, porque toda la escritura es inspirada por Dios y ella es perfecta en su estructura y en su contenido y en su desarrollo, de tal manera que Juan intencionalmente está narrando algunas cosas que sucedieron de la manera como Jesús fue a llegar allá a Samaria. Y dice que lo primero que sucede es que él se da cuenta que ya los fariseos, y recuerden que la palabra fariseos es sinónimo de sus enemigos. Los fariseos son el grupo religioso, la élite religiosa de Israel que aborrece al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Son los hipócritas, son los religiosos, son los que no creen en la gracia, son los que no quieren compartir su gloria, sino que siempre están llenos de soberbia y de altivez. Entonces, estos fariseos dice que se habían dado cuenta que Jesús estaba siendo más popular que Juan. Y la primera causa que nosotros vemos ahí es que Jesús hizo como un análisis de la situación y Jesús decide que es el tiempo de partir, de quitarse de allí. Una de las cosas que nos enseñan los estudiosos es que Jesús tenía que respaldar el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista como tal no había terminado. Ya estaba escrito cómo terminaría ese ministerio de una manera difícil, de una manera triste, de una manera dolorosa, pero que revelaría la maldad del corazón del pueblo de Israel. Mas, sin embargo, no es el tiempo para que termine el ministerio de Juan de esa manera. Es decir, que Jesús no quiere ser un ministerio que opaque al ministerio de Juan y él se retira para que el ministerio de Juan llegue a su desarrollo, a su clímax y a su terminación tal cual como Jesús lo ha planeado. La segunda causa por la cual Jesús decide irse de allí e irse para Galilea es que no es aún su tiempo, no es aún su tiempo. Y cuando la Biblia dice que los fariseos se están empezando a dar cuenta que Jesús es mucho más popular que Juan, significa que ya los fariseos están poniendo los ojos en Jesús, que ya la envidia y el celo que hay en sus corazones se está centrando en la persona de Jesús y que Jesús no puede permanecer ahí, no por temor, sino porque todavía no ha llegado su hora. Todavía no ha llegado la hora de morir. Jesús tiene una agenda clara, una agenda específica que le ha dado el Padre, una agenda que ha sido profetizada desde hace siglos por todos los profetas y una agenda que se tiene que cumplir. De tal manera que la animosidad de los fariseos no puede estorbar al Señor Jesús. Y Jesús decide, todavía no es el tiempo de que estos fariseos me acosen, todavía no es el tiempo de que estos fariseos me persigan. Así que voy a continuar con mi agenda, lejos de la envidia y de los ataques de estos fariseos. Todavía no había llegado su hora. No es temor, es simplemente la prudencia, es simplemente la disciplina, es simplemente la organización que tiene el Señor Jesucristo de una agenda clara que Él vino a cumplir acá en la tierra.
Pero la tercera causa por la cual Jesús se va para Galilea es que él tiene una cita en medio del camino a Galilea. El versículo 4 dice, y le era necesario. La palabra necesario es sumamente importante porque, como les decía, cuando hablamos de este texto, hablamos de necesidades. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Podríamos pensar que era necesario pasar por Samaria, pues porque Samaria estaba entre Judea y Galilea, que era el camino en el que iba a recorrer. Él iba hacia Galilea y se necesitaba pasar por Samaria. No, porque los judíos no acostumbraban pasar por Samaria cuando iban camino a Galilea, porque Samaria era una población que ellos evitaban porque para ellos era contaminante en términos espirituales. Cuando la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria, tenemos que mirar en el contexto a qué se refiere esa necesidad. Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. No era que tenía que pasar por Samaria porque Samaria estaba en la mitad del camino. No. ¿Por qué? Porque él hubiese podido simplemente atravesar Samaria. No. Él llegó a Samaria y tenía un punto clave donde él tenía que llegar. Y dice que llegó a una ciudad llamada Sicar. Y de la ciudad llamada Sicar ubicó un punto en las afueras, en las inmediaciones de esa ciudad, llamado el pozo de Jacob, donde estaba un pozo que el patriarca Jacob le había regalado a su hijo favorito, a su hijo José. Así que el Señor Jesús no pasó por Samaria simplemente para cortar camino, sino que el Señor Jesús necesitaba ir a Samaria. Así es como lo dice Juan. El Señor Jesucristo necesitaba pasar por Samaria. Tenía una cita importantísima en Samaria, y la manera como él organiza todas las cosas y lo que nos dice el texto aquí nos muestran cómo él llega allá con una intencionalidad clara, con un propósito claro y con un plan ya trazado. Él llega a Samaria, llega a la ciudad de Sicar, se sienta junto al pozo de Jacob y envía a sus discípulos a comprar comida para así quedarse solo. No tenían que ir 12 hombres a buscar comida. Por favor, podían ir 5, ya eran suficientes, 5 hombres buscando comida y los otros quedándose con él. Pero él envió a sus discípulos a comprar comida a Samaria. Y en todo hay un propósito, y en todo hay un orden, y en todo hay una muestra de que Dios gobierna el universo según sus decretos soberanos. Y esto es lo bueno que nosotros tenemos, que al hablar de adoración tenemos que aprender a detectar cómo la eternidad gobierna nuestra temporalidad, cómo nuestra vida cotidiana, a veces tan común, a veces tan corriente, a veces tan cotidiana, tiene esos visos de esa gloria, de esa eternidad, de esos planes que Dios ha trazado para nosotros. Y tenemos que tener un corazón y una sensibilidad para poder identificar los movimientos de Dios en nuestra vida y poder ser sensibles a lo que Él quiere hacer con nosotros. Este es un momento glorioso, es un momento eterno, es un momento planeado desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús manda a sus discípulos a comprar comida a todos y se queda solo y se coloca en un lugar donde Él es evidente, en un lugar donde Él es notorio, en un lugar donde tiene que llamar la atención. Y lo hace exactamente en la hora sexta, como dice Juan, no a cualquier hora, sino en el momento específico en que viene la mujer. Dios está persiguiendo a esta mujer.
Ya nosotros conocemos la historia de la mujer. Es famosa por sus malas decisiones y por su mala conducta, pero Dios está persiguiendo a esta mujer. Por eso es que hablaba de la diligencia. Esta mujer no está persiguiendo al Señor. El Señor es el que está persiguiendo a esta mujer. Y de eso se trata la adoración. Se trata de que nosotros creemos que estamos buscando a Dios, pero realmente es Dios el que está buscándonos a nosotros. Y debemos ser sensibles para entender estas cosas. Nosotros no estamos buscando a Dios, Dios nos está buscando a nosotros. Y en este cuadro, Dios está buscando a esta mujer. Queda claro, queda manifiesto que Dios está buscando a esta mujer. Dios la quiere en el cielo. Dios la quiere en su presencia. Dios quiere que esta mujer cante con el coro multitudinario, multiétnico, multirracial que cantará en el trono de Dios por toda la eternidad. Y Él quiere que ella esté allí. Y de eso es que se trata esta relación. Dios determinó esto en la eternidad. Dios determinó esto en la eternidad. Ahora veamos un segundo aspecto y son las implicaciones de esta cita, las implicaciones de este encuentro con esta mujer. Dice el versículo 9. La mujer, vamos desde el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Resulta que para que podamos entender la magnitud de este encuentro y entender que aquí no hay nada accidental, que todo esto está divinamente planeado, tenemos que entender la problemática de división y de segregación que había entre el pueblo judío y el pueblo samaritano. Y todo esto había comenzado desde hacía varios siglos atrás. Primeramente comenzó cuando el reino de Israel se divide. Cuando el reino de Israel se divide, luego de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, recibió una petición de las tribus del norte y de un líder que había en las tribus del norte llamado Jeroboam. Este líder le pidió a Roboam que por favor disminuyera los impuestos que Salomón había puesto sobre el pueblo, sobre las tribus del norte, para edificar el templo. Ya el templo estaba edificado y le mandaron a pedir, por favor, disminuye todo esto. Y conocemos la historia. Este Roboam era un rey con un grado de necedad directamente proporcional al grado de sabiduría que tenía su padre. Así como su padre fue el hombre más sabio de todos los tiempos, este hombre no sabemos cómo ni por qué, pero no adquirió ni un átomo de la sabiduría de su padre, sino que fue supremamente necio y en vez de escuchar el consejo de los ancianos que le dijeron baja los impuestos, él reunió a todos los jóvenes igual de necios que él y los jóvenes le dijeron no bajes nada, al contrario, auméntaselos. Y así es como se divide el reino. El líder social que había en los reinos del norte, que era Jeroboam, se rebela y junto con él las 10 tribus del norte se rebelan y nombran como rey a Jeroboam, otro rey, forman otro reino. Y para que ese nuevo reino que están formando y que se está dividiendo de Israel, del norte, del reino del sur, del reino de Judá, para que sea firme, para que sea sólido, ellos le prohíben a todos sus habitantes que vayan a adorar en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace este Jeroboam? Él edifica unos lugares de culto no autorizados. Él comienza a levantar becerros, comienza a levantar lugares de culto idolátricos. ¿Por qué idolátricos? Porque aunque ellos dicen que están adorando al Dios verdadero, o sea,
a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, realmente están estableciendo lugares de culto no autorizados por Dios y además formas de culto que no son las ordenadas por Dios. Hicieron un becerro en la ciudad de Samaria y colocaron allí como capital de ese nuevo reino a Samaria, y colocaron allí en Samaria un lugar de un culto extraño, de un culto que tenía un becerro. Y así fue como ellos religiosamente se fueron contaminando y se fueron apartando de los caminos de Dios, y llegó un momento en que Dios los rechazó también como pueblo y fueron invadidos por Asiria. Asiria se lleva a la mayoría de los habitantes de Samaria, se los lleva para Siria y deja unos cuantos, pero en ese lugar, en Samaria, llegan varios asirios que finalmente terminan casándose entre sí, y el pueblo de Samaria, que ya estaba contaminado religiosamente hablando, ahora está contaminado racialmente también. Se empezaron a mezclar. Entonces el pueblo de Samaria era un pueblo híbrido, era un pueblo que surgió de una mezcla de los judíos que habían quedado después de la deportación de Asiria y los asirios que habían llegado y se habían casado con ellos. Entonces ellos dejaron de ser pueblo, dejaron de ser nación ante los ojos de los judíos ortodoxos, ante los ojos de los judíos que habitaban en Jerusalén y que todavía iban de manera ortodoxa al templo establecido por Dios en Jerusalén, al templo que había edificado Salomón, al templo oficial. Entonces ellos dejaron ya de ser pueblo, se dividieron y comenzaron a aborrecerse los unos a los otros. De tal manera que en la época del Señor Jesucristo, como dice aquí, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una brecha cultural, racial, religiosa, espiritual. Había una brecha infranqueable. De tal manera que cuando un judío normal iba del sur de Jerusalén, del sur de Israel, es decir, que iba a viajar de Jerusalén, que queda en el sur, hacia el norte, que es la provincia de Galilea, ellos atravesaban todo el río Jordán, pero ellos no pasaban por Samaria, porque pasar por Samaria era contaminarse. La frase que dice judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se tratan, esa frase que ha sido traducida como no se tratan, significa literalmente que no comparten utensilios, o sea, que no pueden beber de la misma copa, que no se pueden sentar en la misma mesa. Y eso es significativo porque Jesús le está pidiendo a esta mujer, sin tener ningún recipiente en sus manos, dame de beber. Y el único recipiente que hay es el recipiente que ella tiene. En otras palabras, Jesús le está diciendo a esta mujer, déjame poner la boca en tu vaso. Y eso es lo que le parece a esta mujer supremamente asombroso, supremamente asombroso. Así que cuando nosotros pensamos en esta visita, en esta cita, en este encuentro de Jesús, tenemos que mirar todo lo que implica que en la agenda de Jesús estuviese este punto, este lugar, este pueblo y aún más esta mujer. Este pueblo es un pueblo que es el pueblo de Samaria, es un pueblo que es racialmente impuro, escuchen bien, racialmente impuro, ceremonialmente inmundo, porque se ha contaminado con incircuncisos, ceremonialmente inmundo, y doctrinalmente herético. Así son los samaritanos para con Israel, para con el resto de los judíos. Son racialmente impuros, son ceremonialmente inmundos. Recuerden que para que un judío pudiese venir a adorar a Dios, no podía tocar muertos, no podía contaminarse con una mujer que estuviese en el período, no podía haber comido ningún tipo de animales inmundos, no podía haberse juntado o entrado en la casa de un incircunciso.
tenía que haberse lavado las manos no sé cuántas veces. Entonces todo eso hablaba de la purificación ceremonial. El pueblo samaritano frente a los judíos estaba completamente inmundo ceremonialmente hablando. Un pueblo ceremonialmente inmundo y un pueblo doctrinalmente herético, porque todas las creencias de los asirios llegaron a contaminar la fe de los judíos que estaban allí. Esas eran las tres características de este pueblo y estas eran las tres características de esta mujer. Esta mujer era racialmente impura, era ceremonialmente inmunda y era doctrinalmente una mujer herética. Y además de eso, como mujer socialmente hablando, estaba perdida por su conducta, por su promiscuidad, por todos los maridos y por todos los hombres por los cuales había pasado. Pero Jesús dice que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y es en ese lugar donde el Padre va a buscar los adoradores. A mí me encantan estos pasajes donde se deja ver con claridad el corazón de Jesús, donde se deja ver con claridad la mentalidad de Jesús. En un pasaje como este podemos reconocer al verdadero Jesús y comprender la gracia que Él viene a ofrecer. Jesús está derribando de manera intencional las barreras sociales, las barreras culturales, las barreras religiosas, las barreras raciales. Y una barrera más está derribando el Señor Jesús, la barrera de género, de hablar con una mujer. Esa era otra barrera. Y Jesús derribó todas estas barreras, la racial, la cultural, la religiosa y la barrera de género. Todo esto lo derribó Jesús. Y cuando Jesús derriba algo es porque no le gusta. Así como cuando derribó las mesas de los cambistas, así Él, en un solo momento, en un solo instante, simplemente poniéndose en ese lugar, simplemente hablándole a la mujer, derribó por completo todas esas barreras. Y es bueno que pensemos en estas barreras y en que Jesús las aborrece y en que Jesús las derribó, porque algo que Jesús derriba no debe volverse a levantar. Nunca, jamás. No debe volverse a levantar nunca, jamás. Cuando Jesús traspasa una barrera, nadie la debe colocar. Y todo esto tiene que ver con adoración. Yo quiero que vengas conmigo al libro del Apocalipsis, que habla acerca de la adoración celestial. En el capítulo 5, ven un momentico a Apocalipsis, capítulo 5, y vamos a mirar algo bien interesante de un cuadro de adoración que hay en Apocalipsis 5, versículo 9. Dice los que adoraban a Jesús en la adoración celestial, allá en el cielo, en una visión que tuvo Juan. Dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Subraye eso, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La adoración es multiétnica, multirracial, multicultural. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es unos judíos acá. No. No, esa es la mente estrecha que nosotros a diario, a menudo tenemos o a menudo manifestamos. Pero la adoración es universal. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 7, porque es interesante que estos cuadros son de gente redimida. Estos cuadros no están sucediendo en el momento, son cuadros futuristas, cuadros proféticos de la adoración celestial, cuando todos los redimidos estén frente al trono de Dios. Pero es interesante cómo la Biblia hace énfasis en que es una multitud, que no es una multitud uniforme, que no es una multitud igual, que todos no son del mismo color, que todos no son de la misma lengua, que todos no son del mismo pueblo, que todos no son de la misma raza. Es interesante que eso
se hizo notorio para la gloria de Dios. Y vamos a Apocalipsis 7, el versículo 9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, nadie la puede contar, es demasiado numerosa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, lo único que es igual es las ropas blancas, pero Juan las puede ver y puede percatarse de que es una multitud incontable y de que todos son de diferentes razas, de diferentes pueblos, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los idiomas, de todas las lenguas. Eso es supremamente glorioso. En un solo acto, Jesús derribó todas las barreras culturales, raciales, religiosas. Y esto tiene que ver con adoración, porque la adoración es un asunto de relación y específicamente de la relación de la criatura con su creador, de la relación del hombre con su Dios. Es un asunto de relación y una relación que es supremamente gloriosa porque es una relación que se da entre dos personas supremamente diferentes, supremamente desiguales. Es la relación de la criatura con su creador. Y eso es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de adoración. El primer paso para convertirnos en adoradores es conocer la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a lo que siempre hemos adorado. Quiero decirte algo. Toda la humanidad, sin Cristo, es como esta mujer samaritana, racialmente impura, ceremonialmente inmunda y doctrinalmente herética. Todos los seres humanos tenemos un pozo que es nuestra religión. Esta mujer tenía una religión, tenía una manera de adorar, pero era una manera equivocada. Recuerden que la adoración consiste en que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la búsqueda de Dios, verdaderos adoradores. ¿Y por qué dice verdaderos adoradores? Hermano, porque todos los seres humanos son adoradores. Todo ser humano es adorador, solo que no es un verdadero adorador. El problema no es convertirte en un adorador. Tú, quien quiera que seas, ya eres un adorador. Tengas o no tengas a Cristo, tú eres un adorador, porque fuimos creados con el diseño de un adorador. Y para nosotros es supremamente fácil adorar, solo que no adoramos lo que debemos adorar en verdad. O sea que podemos decir que toda la humanidad son adoradores falsos. ¿Por qué ella iba a ese pozo? Porque ese pozo tenía un valor religioso para ellos. Era el pozo que el patriarca Jacob, padre de Israel, le había regalado a su hijo José. Y de esa manera, en ese pozo había como un ambiente de religiosidad, había como un ambiente de soy pueblo de Dios, porque este es el pozo de Jacob. Jacob es el padre de Israel, Jacob es el patriarca. Entonces, si yo bebo del pozo, quiere decir que soy de Dios, porque este es un pozo santo, porque esto es un pozo de Dios. Y así son todos los seres humanos, todos tienen su religión falsa y todos practican una adoración falsa.
falsa. Antes de que yo adorara al Dios verdadero, adoraba a un Dios falso. Y antes de que adorara en espíritu y en verdad, adoraba en mis propios errores y en mis propios engaños y en muchas mentiras. Y con todo el respeto, no puedo poner otro ejemplo sino mi propio ejemplo, pero cada uno de ustedes tiene su ejemplo, o cada uno de ustedes en esta mañana tiene que examinar si es un adorador verdadero o es un adorador falso. Y antes de que yo me convirtiera en una adoradora verdadera, era una adoradora falsa. Yo profesaba precisamente por herencia de mis padres la religión católica. Y no quiero ofender a nadie, estoy contando mi historia. Pero yo profesaba la religión católica. Es una religión supremamente versátil. La religión católica es una de las religiones que más cosas permiten al ser humano. Es una religión muy amplia, muy universal y muy permisiva. ¿Por qué lo digo? Porque yo podía profesar ser una verdadera católica, me habían bautizado, me habían confirmado, participaba de la comunión, de la hostia, del vino, de los sacramentos, de todas las cosas que pertenecen a la religión católica, pero al mismo tiempo y de una manera muy versátil, porque el catolicismo es muy versátil, yo podía consultar el horóscopo, yo podía echarme la suerte, yo podía aprender un poco acerca de Buda, podía aprender un poco de humanismo, podía aprender un poco de filosofía, podía incorporar a mi sistema de creencias una pluralidad de creencias y de cosas, y podía admirar todas las religiones y podía tener también unas cuantas secciones de prácticas esotéricas, podía consultar el horóscopo para ver si era mi día, en fin, podía hacer tantas cosas y podía incursionar como lo hice al final antes de que el Señor Jesucristo me alcanzara. Podía incursionar en la metafísica, y en muchas prácticas de mentalismo y de humanismo, porque es una religión muy versátil que me permitía muchísimas cosas. Pero no me satisfacía. Y de alguna manera, hermano, de alguna manera, en toda esa creencias heréticas, en toda esa amalgama de mentiras revueltas con verdades que yo creía y que yo profesaba, en todo eso yo era exactamente igual a esta samaritana. Y yo estoy segura que todos los que no se han encontrado, o más bien, o todos aquellos a quienes Cristo no ha llamado o no han alcanzado, son exactamente como esta mujer samaritana. Y me temo que aún haya entre nosotros gente bebiendo del agua equivocada. Para la samaritana, el pozo de Jacob era su religión. El pozo de Jacob era su culto. El pozo de Jacob era su adoración. Ese pozo quedaba en un monte, el monte Gezirín, y ellos adoraban ese monte porque en algún momento de la historia Dios se manifestó al pueblo de Israel en ese monte. Quisiera que por un momento pensáramos qué tan verdadera es nuestra adoración. Qué tan genuinos somos como adoradores, y que entendiéramos que Dios nos llama de la idolatría a la adoración verdadera. Todos los seres humanos son idólatras. Adoran a un Dios falso que ellos mismos se han creado o que ellos mismos se han inventado. Y en el peor de los casos, no se inventan ningún Dios, sino que se adoran a sí mismos. Algunos adoran su trabajo, otros adoran a algún familiar, otros adoran a algún antepasado,
Algunos adoran su propia religión y otros adoran su propio ministerio. Y hay iglesias que se adoran a sí mismas. Yo no sé si usted ha ido, pero yo he ido a iglesias donde solamente hacen propaganda del nombre de la iglesia y no nombran al Señor Jesucristo para nada. Nuestro ministerio, nuestra congregación, nuestra, es un culto al ministerio, es un culto a la organización. Pero Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la buena noticia de esta mañana. Que independientemente de qué tan genuina, verdadera o falsa o contaminada sea la adoración que tú brindas y cuán verdadero sea el Dios que tú adoras, cuán real sea, que solamente existe un Dios. Solamente existe un Dios. Pero independientemente, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero como cada uno tiene su pozo, cada uno tiene su religión, y puede ser hasta la religión misma evangélica, porque yo conozco mucha gente religiosa en la religión evangélica que profesan el ser evangélicos y adoran al Dios que se inventaron algunos evangélicos y que no es real. Lo primero que hay que hacer para pasar de la adoración falsa a la adoración verdadera es comprobar la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a nuestra religión, con respecto a nuestros ídolos, con respecto a lo que adoramos falsamente. Tenemos que comprobar la superioridad del Señor Jesucristo. Vamos al versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. Piensen en lo que esta mujer con su pobre visión hasta este momento puede percibir. Un judío cansado y sediento a un lado del pozo pidiéndole agua. Pero ahora Jesús revela algo de su grandeza. Jesús revela algo de su gloria y le dice: si tú conocieras quién es el que está hablando contigo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, entonces serías tú quien me pediría a mí que te diera de beber. La mujer percibe un aire de superioridad en las palabras de Jesús. La mujer percibe que Jesús parece estar desubicado y desenfocado acerca de su posición. Él es un forastero, enemigo, que está cansado y que tiene sed y que ni siquiera tiene un balde para sacar agua. Pero ahora le está diciendo: si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Ella, sorprendida por esto, dice, versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿El agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La religión judía les había dejado un legado, el legado de un pozo, donde efectivamente había agua que podía calmar la sed por un instante y por un momento. Pero Jesús está ofreciendo otra cosa. Está ofreciendo una fuente, no un pozo. Y hay grandes diferencias entre el agua de un pozo y el agua de una fuente. Hay grandes diferencias en cuanto a la calidad misma del agua, pero hay una gran diferencia en cuanto a lo inagotable de la fuente y la tendencia del pozo a secarse en tiempo de verano. Hay una gran diferencia entre Jesús y los ídolos. Hay una gran diferencia entre Jesucristo y cualquier religión que una persona profese.
Hay una gran diferencia. Y el descubrir esa diferencia es el primer paso que tenemos que dar cuando se trata de convertirnos en verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Lo primero que tenemos que comprobar antes de ser un verdadero adorador es que estamos bebiendo del pozo equivocado, que estamos bebiendo del agua equivocada. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos hoy, en esta mañana. ¿De qué pozo estamos bebiendo? ¿De qué agua estamos tomando? ¿Con qué alimentamos nuestras almas? ¿Con qué alimentamos nuestros corazones? El ser cristianos, el profesar la religión cristiana evangélica, no garantiza que estemos bebiendo de la fuente. El ir al pozo no garantiza que tomemos del agua de vida. ¿Eres tú mayor? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y la respuesta es obvia. Sí. Jesús es mayor que Jacob. Jesús es mayor que la religión que te dejaron tus padres. Jesús es mayor que todas tus creencias. Jesús es mayor porque Él es la fuente del agua de vida. Jesús dice, mujer, el que tome de esa agua vuelve a tener sed. Y así es la religión y así son los ídolos. Ningún ídolo sacia, ninguna religión sacia. Y quisiéramos revisar nuestro corazón porque aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con la adoración. La adoración tiene que ver con la satisfacción. Satisfacción. Eso es adoración, satisfacción. Un ministerio acuñó una frase que me gusta mucho y dice, Dios es glorificado cuando estamos satisfechos en Él. Dios es glorificado cuando estamos satisfechos en Él. Adoración es encontrar solamente en la persona de Jesús nuestra satisfacción y nuestro tesoro. Adoración es que no te llene nada, sino solamente el Señor. Adoración es que tú te decepciones de las cosas con las que intentas satisfacer tu corazón. Adoración es que bebas de la fuente, y esa fuente es Jesús. Cuando Jesús dice el agua que yo le daré, está haciendo alusión a una figura que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una figura clara. La fuente de agua viva, un manantial, algo que es inagotable. Así es Dios, así es Dios. Quiero que vengas conmigo a Jeremías capítulo 2 para que veas cómo Jesús está hablando en términos que cualquier judío puede entender. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 12 y 13. Mire lo que dice Dios a Israel cuando Israel abandona a Dios, cuando Israel se va a los ídolos de los otros pueblos paganos. Dice Jeremías 2:12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Eso es lo que estamos haciendo cuando no vamos a la presencia de Jesús. Cuando no somos adoradores genuinos, sino que adoramos la religión o cualquier otra cosa. Y más adelante, cuando Jesús llega acá a la tierra, Jesús utiliza el mismo símil, la misma metáfora, la misma comparación. Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 y leemos el versículo 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. Es interesante porque cuando dice el último y gran día de la fiesta, se refiere a un día en que en la ceremonia judía de ese día se derramaban baldes de agua en el altar, así que se veía el agua correr por el altar. Y Jesús en ese día, cuando el agua corre, cuando se supone que los judíos están saciados de tanta agua, Jesús dice, si alguno tiene sed, ¿sabe por qué? Porque Jesús sabe perfectamente que el sistema ceremonial judío no podía saciar el alma de ningún ser humano y que ningún ser humano estará pleno, completo y satisfecho jamás hasta que no beba de la fuente de agua de vida que es el mismo Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y ahora le está diciendo a todos los judíos lo mismo que le dijo a la samaritana. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es la adoración? La adoración es descubrir que Cristo es superior. La adoración es descubrir que estamos bebiendo del agua equivocada. La adoración es desechar todos los pozos y acudir a Cristo, que es la fuente de agua de vida. La adoración es satisfacción. El Señor Jesús dice, sí soy superior. A lo que sea que tengas, a lo que sea que te aferras, a lo que sea que tú adores, Jesús dice, yo soy superior. Aunque creas tener la religión correcta, Jesús dice, yo soy superior. El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? La satisfacción del alma es el resultado de la correcta y verdadera adoración. Pero yo conozco muchas personas que saben mucha Biblia y no saben adorar. No es correcto cuando las personas van al servicio y llegan a la hora de la prédica, porque dicen, es que esto es lo importante. Es un absurdo, es un ridículo. ¿Sabe por qué? Porque la prédica se da para que aprendamos a adorar. La prédica se da para que conozcamos al Dios que adoramos y sepamos qué es lo que Él pide de nosotros y actuemos en consecuencia. Adoración es oír su voz. Adoración es deleitarse en su palabra. Adoración es obediencia. Adoración es rendición. Adoración es contemplar el rostro de Dios, tal cual como Él se manifiesta en su palabra. Y fuimos creados para adoración. Sí, dice el Señor Jesús, le dice a la samaritana, evidentemente yo soy superior a Jacob, porque el agua que dejó Jacob no te ha quitado la sed. Y tu vida es la evidencia de que no estás satisfecha. Soy superior a Jacob porque yo puedo satisfacer tu alma, porque yo puedo satisfacer tu corazón. Juan, cuando habló del Señor Jesucristo en el capítulo 1, decía, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora, Jesús fue el que se acercó a esta mujer. Jesús es el que ofrece. Jesús es la fuente. Es el que ofrece el agua viva de manera gratuita. Y es el que nos ofrece esa agua viva a nosotros, hermano. De tal manera que si nuestra alma se seca, es porque queremos. Si nuestra alma está sedienta, es porque lo despreciamos. Si no hay satisfacción en nuestro corazón, es porque verdaderamente no le hemos conocido. No le hemos conocido. Él es la fuente de la vida eterna. Y la primera manifestación de Jesús aquí en este pasaje, porque más adelante Él se revela como profeta, como Mesías,
como Rey, como Señor. Pero la primera revelación y lo primero que hay que conocer de Cristo es que Él es la fuente de agua viva, aquel que quita mi sed para siempre. Y no solamente el Señor Jesús quita la sed, sino que hace algo que creo que es la necesidad más grande que tenemos, es que nos convierte en fuente. Vamos a leerlo como Él se lo dice a la samaritana. Versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, señalando, me imagino, el pozo. Y el versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, número 1, no tendrá sed jamás. Satisfacción, satisfacción. Óyeme bien, cuando Jesús dice no tendrá sed jamás, no está diciendo no tendrá problemas jamás. No está diciendo no tendrá persecuciones jamás. No está diciendo no tendrá tristeza jamás. Cuando Jesús dice no tendrá sed jamás, lo que quiere decir es que su alma estará satisfecha con Él. En medio de los problemas y fuera de los problemas. En medio de la adversidad y en medio de la prosperidad habrá satisfacción. Y el apóstol Pablo lo escribió porque él es el vivo ejemplo de estas cosas y dijo: en todo y para todo estoy entrenado. Sé vivir escasamente y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está satisfecho en Cristo Jesús. No hay amargura, no hay resentimiento en Él. Pero eso no es lo único que Cristo quiere hacer con tu vida. Y esto es lo más importante, hermano. Porque nos estamos enfrentando a un mundo que no tiene sentido. Nos estamos enfrentando a una sociedad que se está suicidando. Nos estamos enfrentando a la crisis psicológica, emocional y espiritual más grande de todos los tiempos. Jesús le dice a esta mujer que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Será en él, o sea, dentro de él, una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, él no solamente es la fuente de agua de vida para ti, para saciar tu sed, sino que él va a hacer que dentro de ti haya una fuente que sacie la sed de los demás. Que tú te conviertas en fuente y no en cántaro que necesita ser llenado. Que te conviertas en fuente que llene a los demás. Creo que esto es una oferta demasiado gloriosa y creo que no la hemos tomado en serio. No hemos tomado en serio la oferta que hace el Señor. Y no hemos entendido la dimensión de lo que significa ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador aquí es uno que está completamente satisfecho en Dios porque bebe continuamente del agua viva que es la persona de Jesucristo. Y está tan lleno de esa presencia que rebosa de vida para los demás. Yo haré que de su interior, dijo el Señor Jesucristo, broten ríos de agua viva. Que de tu interior broten ríos de agua viva. Y es lo que Dios quiere. Hermanos, ya es tiempo de que broten ríos de agua viva. Ya es tiempo de que no andemos buscando agua en un pozo. De pronto el pozo es tu marido. Vas a él y quieres que él satisfaga tu necesidad. No, cualquiera que beba de ese pozo volverá a tener sed. De pronto el pozo son tus logros personales. Por mucho éxito que tengas, volverás a tener sed. No bebas de ningún pozo. Bebe de la fuente de agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo.